Bueno, pues muy buenos días. Vamos a dar inicio a este coloquio Ciudadanos Haciendo Mapas. Y bueno, antes de dar la gran bienvenida a nuestros invitados, quisiera hacer una breve introducción de cuál es la razón por la cual organizamos un evento con esta temática y con este enfoque. Bueno, como varios de ustedes saben, aquí en el instituto tenemos un proyecto de investigación que se titula Los usos sociales de las plataformas geotecnológicas y usamos como uno de los estudios de caso el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, pero en realidad es un pretexto para dialogar con otras formas y otros usos de los mapas que están fuera del ámbito de los expertos, que es un poco como lo que nosotros vemos normalmente en la universidad. Una de las razones por las cuales quisimos hacer esto es porque los mapas se están convirtiendo en un espacio de incidencia importante, un instrumento para el ejercicio de ciertos derechos, pero así como viene aparejado esta incidencia y este ejercicio de derechos, pues también hay asuntos que todavía no tenemos resueltos sobre los cuales las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos han tenido experiencias directas y creo que el ámbito académico tiene mucho que aprender y mucho que rescatar de la experiencia que los ciudadanos han tenido en el uso de la información geográfica. En este proyecto partimos del supuesto de que si bien ha aumentado muchísimo el acceso a canales y a medios tecnológicos de información y de comunicación, todavía existe, como hemos mencionado varias veces, una gran brecha digital, pero es un arma de doble filo, ¿no? La brecha digital, al mismo tiempo que está generando una mayor especialización, también genera una mayor exclusión. Y una de las características que se están observando de los mapas elaborados por expertos es que se vuelven crecientemente más difíciles. Tenemos una académica que se llama Sheila Hasanoff, que habla un poco como de cómo se están utilizando los mapas y las geotecnologías súper especializadas como tecnologías de exclusión, cuando en realidad deberíamos estar hablando de tecnologías de la humildad, ese es el término que se usa, ¿no? Con el hecho de las tecnologías de la humildad y la inclusión, justamente a lo que hace referencia es a la necesidad de apropiación de estas tecnologías en procesos más importantes de democratización del conocimiento. Entonces, digamos que pensando un poco cómo plantear el problema inicialmente, justamente lo que observamos es que si bien hay mapas de muchos tipos, uno de los tipos de mapas más visibles justamente han sido los mapeos de crisis y el surgimiento de los voluntariados digitales en el contexto de organizaciones humanitarias, que es donde generalmente la información adquiere como un carácter más estratégico y como que surge de una forma más visible socialmente. Pero lo cierto es que así como la gestión integral de riesgos cada vez se vuelve un asunto menos de carácter humanitario y más de derechos, también la geotecnología y los mapas han ido evolucionando a ser menos un asunto humanitario y más un asunto de derechos donde la cartografía se vuelve un asunto de transparencia proactiva. Y entonces, justo viendo cómo ha evolucionado en la geografía el debate de la cartografía social, pues empezamos como por estas cartografías más tradicionales, donde se hacen talleres cara a cara, donde se plasman el conocimiento y la información sobre los lugares gráficamente y casi sobre papel de una forma muy artesanal. Y eso está coexistiendo cada vez más con APIs. Para quien no conozca, las APIs son las interfaces de programación de aplicaciones que se utilizan para elaborar las rutinas, las estructuras de datos, los objetos geográficos de diferentes clases y las diferentes variables. Sin embargo, creo que lo más importante de este giro de la cartografía es justamente la introducción a la visión más colaborativa, de principio a fin, en el proceso de creación de estas geotecnologías. Y entonces ahora lo que encontramos es lo que se ha llegado a llamar el crowdsourcing, que es justamente las formas participativas de obtención, validación y compartición de la información.
Y así, muchos de ustedes seguramente las han visto, han surgido varias plataformas comerciales, desde Google, por supuesto, pero también cosas como CartoDB, como Mapillary, como Spotteron, que, bueno, o sea, son, como bien lo dije, son plataformas comerciales que ofrecen productos para que los propios ciudadanos no tengan que programar cosas y adopten rápidamente una interfaz amigable para generar información cartográfica de manera colaborativa, pero también vemos cosas como el famoso Ushahidi, que tiene un origen humanitario, ¿no? El Frontline SMS, que se utiliza en los contextos donde el Internet tiene limitaciones y entonces recogemos la información a partir de tecnología analógica. Y eso a su vez coexiste cada vez más con herramientas geocartográficas más libres, con programación a medida, o sea, que requieren habilidades de programación más avanzadas y el mapeo en software libre como R. Y entonces así vemos cada vez más y con más presencia mapas ciudadanos con diferentes grados de especialización, pero que, digamos, cambian el sentido de hacer mapas a hacer el mapa por sí mismo, el mapa cada vez más especializado, el mapa cada vez más predictivo, el mapa cada vez más técnico, a un mapa centrado en la incidencia y un mapa que se centra en el sistema social y en el objetivo político que se quiere hacer, ¿no? Y entonces el sentido de hacer este coloquio aquí es identificar y cuáles son como las lecciones, las herramientas que las organizaciones de la sociedad civil han desarrollado y cómo han crecido con el uso de esta tecnología para aprender justamente de manera colaborativa sobre estos temas. Y entonces lo que hicimos fue compartir unas preguntas con los invitados de esta mesa y con los de la mesa 2, que empezará en un rato más, justamente para preguntarles quiénes son, cuáles son los motivos que los llevaron a utilizar estas plataformas geotecnológicas, cuáles son sus preocupaciones y cuáles son las demandas sociales que los motivan. Queremos aprender cómo se han enfrentado ellos al reto de gestionar esta información y cómo se ha transformado el uso de la tecnología, convirtiéndola de tecnología a secas a algo que llamamos tecnologías cívicas, con propósitos sociales y políticos específicos. Y bueno, sin más, pues agradezco muchísimo a cada uno de nuestros invitados de esta mesa. Tenemos otra segunda mesa después, como ya mencioné. Vamos a pasar por muchos temas y por experiencias muy diversas, que es justamente el sentido del evento de hoy. Entonces vamos a ver cosas que tienen que ver con mapas de desastre, mapas de degradación ambiental, feminicidios y violencia de género, corrupción inmobiliaria, accidentes de tránsito, vulnerabilidad estructural de edificaciones, entre otros temas. Y pues nada, bienvenidos y les presento a nuestros invitados de la mesa de hoy. Mónica Tapia, de Ruta Cívica, Josefina MacGregor, que nos va a hablar de la experiencia Obra Choca, aunque también han colaborado en conjunto con los demás, y Manuel Llano, de Cartocrítica. Pues bienvenidos. Si les parece bien, para empezar, lo que vamos a hacer es tomar las preguntas guía que hemos propuesto para la sesión, aunque por supuesto ustedes pueden abundar en lo que quieran. Y bueno, ¿por qué no empezamos reflexionando en el orden que ustedes quieran? Pensando en cómo nace y cuál es el objetivo de la organización que ustedes representan. ¿Sí se oye? Sí. Bueno, yo soy Mónica Tapia, trabajo en Ruta Cívica y nos dedicamos al trabajo de la planeación sustentable y la participación en la Ciudad de México. Mi experiencia con mapas, y también hablando un poquito ya de esto, es que no podemos hacer esta tarea que es inmensa solos o solo como una organización, y entonces nos hemos dedicado a hacer redes y coaliciones ciudadanas con distintos expertise, o sea, distintos temas y al mismo tiempo también distintos territorios. No es lo mismo la ciudad desde Tláhuac o desde Xochimilco que desde Iztapalapa o la Miguel Hidalgo. Entonces también buscando armar grupos colectivos territoriales de diferentes lugares. Y bueno, creo que mi experiencia previa o sea, me he dedicado más a cosas de crowdsourcing
porque es una de las herramientas que usamos para la incidencia y el trabajo cívico, empezó armando unos mapas sobre denuncias de educación, hace mucho en Por la Educación, y a partir de eso entendí, y bueno, estaban basados en Ushahidi, entonces a mí el Ushahidi era lo único que yo conocía, después ya me fui enterando cómo era el proceso, y desde ahí empezamos a trabajar pues con tecnólogos, que ya ahora son tecnólogos cívicos, pero en ese momento ni siquiera existía este término, no nos entendíamos muy bien qué quería decir esto de una denuncia y un crowdsource, y hasta que uno ya empieza a ver el mapa y de dónde viene toda la información, y a partir de esa historia fue que armamos años después Obra Chueca, que Josefina va a hablar un poco más de eso, y la verdad es que ahora ya no vemos como los proyectos cívicos sin los mapas, o sea, sin alguna herramienta de mapas. Entonces, bueno, al ratito voy a hablar más de plataformas y de los diálogos que se necesitan para estos procesos como de articulación cívica. ¿Qué tal? Mi nombre es Josefina MacGregor, buenos días. Yo fui fundadora de una asociación que se llama Suma Urbana AC. Suma Urbana es una asociación que se ha dedicado muchos años a seguir violaciones de uso de suelo, un poco para entender el desarrollo de la ciudad y un poco para ayudar en diferentes ámbitos, en el área de, porque la gentrificación, en el área de desaparición de áreas verdes, en el área de problemas de agua. Entonces, el desarrollo urbano tiene que ver con todas las diferentes áreas de la ciudad. Nosotros hacíamos mucha investigación, poco para poder entender el comportamiento de las violaciones, y después de levantar información como 8 años, nos dimos cuenta de que había una violación sistemática de uso de suelo y que esta ciudad crecía no con base en las leyes o en la planeación, sino en la capacidad de llegar a acuerdos para violar el uso de suelo. Fuimos sumando casos, violaciones, y empezamos a pedir precisamente información por transparencia, Nachele. Justo, es el punto. Dijimos, bueno, necesitamos entender si lo que estamos viendo que sucede en la realidad obedece a una franca violación o se ha encontrado en la ley la forma de hacer excepciones. Y todas las solicitudes de transparencia nos fueron negadas. A la fecha todavía hay una cosa que se llama Norma 26, que se llamó Bando 2, que es la construcción de interés social, donde se ha violado el uso de suelo sistemáticamente 19 años, y hoy todavía, después de 19 años, no podemos obtener la información, e inclusive una persona que está haciendo aquí de la universidad su doctorado de una investigación, nos pidió porque no ha podido obtener la información a la semana pasada. Entonces dijimos, bueno, si la autoridad no nos proporciona la información, si no lo podemos hacer transparencia, ¿por qué no recurrir a un crowdsourcing? Sé que no hay violaciones. Si vía transparencia no te da nada, ¿por qué no generar nosotros la información georreferenciada de manera de ver qué tipo de violaciones de uso de suelo hay en la ciudad, información proporcionada por los ciudadanos? Si ustedes se meten en la página de Obra Chueca, que fue la que creamos, hay diferentes elementos que nos permiten a nosotros combinar la información y llegar a las conclusiones de cómo se está violando, dónde se está violando más el uso del suelo, qué sistemas utilizan para eso, y entonces, ¿por qué lo originamos? Por la incapacidad de obtener la información por transparencia o la incapacidad de la autoridad de aceptar que estaba pasando lo que estaba pasando. Y si nosotros queríamos forzar un cambio de legislación, fin a la impunidad o nuevas políticas públicas en desarrollo urbano, teníamos que tener información clara que nos permitiera decir a la autoridad, no es cierto lo que dices que en Benito Juárez no se viola el uso de suelo. Permíteme enseñarte estas 600 denuncias que tenemos ahí. No es que las denuncias nosotros las tramitemos para efectos de que la autoridad cumpla la ley. Usamos la información del denunciante para demostrar a la autoridad que lo que dice no es cierto y que efectivamente está pasando. Y esto nos ha permitido, ya se los platicaré un poquito más adelante, brincar
para ser hasta referente en el extranjero cuando gente quiere invertir, checa obra chueca para ver cuál es el comportamiento, dónde hay más violaciones, cuáles son las alcaldías donde hay más corrupción, e inclusive nos contactan. Entonces, obra chueca no es para proceder a acusar y pelear con la impunidad. Obra chueca se generó para, a través de la información que todos podemos aportar en una herramienta tecnológica, mapear el comportamiento de la ciudad de usos de suelo y poder con ello generar propuestas o forzar a empezar a detener ciertos comportamientos. No sé si escucharon ustedes hablar de los polígonos de actuación. Los polígonos de actuación es una herramienta que se utilizó en el desarrollo urbano para violar en forma sistemática usos de suelo, que ya ha generado, inclusive en las últimas 2 semanas, órdenes de aprehensión contra el exsecretario. Y bueno, este tipo de herramientas nos permiten ver dónde estuvieron los polígonos de actuación, y de ahí entonces ya sigues la investigación, pero ya por lo menos tienes mapeado los lugares y las formas. Entonces yo, igual que dice Mónica, o sea, la georreferenciación de los problemas nos ayuda de una forma brutal a entenderlos, a demostrar que existen y luego a proceder para buscar qué es lo que queremos hacer, ¿no? Nuevas políticas públicas, cerrar lagunas en la legislación o probablemente proponer cosas de una manera proactiva de otro sentido que ahorita les platicaré. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y yo soy Manuel Llano, fundador e investigador en Cartocrítica, y les cuento muy brevemente de Cartocrítica. Quizá diría, somos 2 personas, eso estaba en parte de quiénes somos. Somos 2 personas y eso porque ya crecimos el personal. Y colaboramos con especialistas, desde luego, con una red, tenemos una red de colaboradores. Pero nuestra motivación y nos movemos en torno a creemos en la integridad del territorio, en que tenemos que hacer un manejo del territorio enfocado a la conservación de la diversidad biológica y cultural con respeto a los derechos humanos. Y para lograr esto, pues la información geográfica a nosotros nos es indispensable. A nosotros, y creemos que, y a todos los demás, bueno, a todos los demás que sean usuarios. Es decir, dueños de la tierra, organizaciones locales, periodistas y desde luego funcionarios y legisladores. Y aquí es curioso, bueno, y entrando un poco en, no en debate, pero en diálogo con estas ideas que ahorita planteabas, sobre cuando las tecnologías son restrictivas, ¿no? Y es verdad, hay retos tecnológicos, hay retos de lenguajes, hay retos, pero por otro lado hay grandes avances precisamente en materia de la cartografía como disciplina, ¿no? Cuando la cartografía nace, pues es una disciplina al servicio de los colonizadores. Y ¿no? Quien podía mandar antropólogos y cartógrafos eran las grandes colonias para obtener información del territorio. Y la cartografía era pues esta herramienta de dominio, de conocimiento y conocimiento que quedaba restringido y en poder de unos pocos y que servía para la toma de decisiones. Hoy por hoy, esto sigue siendo realidad y la tecnología se sigue usando así, pero ya no únicamente. ¿No? Ya, sí hay una democratización en el uso de las herramientas geográficas, pasando desde cuestiones como Google Earth o Google Maps, ¿no? Las imágenes Landsat y demás repositorios de imágenes de satélite, y la información que se va generando sobre todos los temas físicos, ambientales, sociales, económicos, y que está georreferenciada. Y hay una democratización. Y nosotros entonces, cuando empezamos a trabajar con el tema, pues creemos en dos caras de la moneda. Nosotros intentamos hacer incidencia desde los mapas y para los mapas. Es decir, ahorita se ha hablado mucho en las otras experiencias de la incidencia que se puede hacer desde la cartografía, ¿no? Y cómo utilizando herramientas se pueden denunciar, visibilizar, identificar, difundir, divulgar, etc. Pero para obtener información de calidad, ahí hay un problema. ¿Y cómo hacemos para obtener esa información? Y ese es principalmente el nicho a donde nos enfocamos nosotros. ¿Cómo hacer
para abrir las bases de datos públicas, bueno, las bases de datos oficiales, que tendrían que ser públicas, pero no lo son, o sí lo son, pero con restricciones, o recorrer toda esta serie de entramados que nos hacen difícil llegar a los datos. Y es ahí un poco, es curioso, porque a nosotros nunca ha sido un objetivo y el querer ser el mapa más popular, no porque lo seamos, no, para nada, sino no es un objetivo. Nosotros creemos que como buena organización de la sociedad civil, nuestro objetivo tendría que ser desaparecer y no tener el mapa más completo. Y porque nosotros creemos que es la autoridad, bueno, trabajamos para la información oficial, creemos que es la autoridad quien tiene que tener toda la información disponible en todo momento, pública para cualquier ciudadano sin necesidad de consulta, de solicitud, de por medio, ¿no? Y en ese instante nosotros diríamos, pues ya, no somos necesarios. Y entonces, bueno, va más o menos por ahí y pues ahorita les seguimos contando. Gracias. Bueno, muchas gracias por la primera ronda. Ya empezamos a conocer un poco como cuáles son las experiencias de cada uno de nuestros invitados. A mí una de las cosas en las que me gustaría seguir esta profundización en la segunda ronda, ya hablaron ustedes un poco como de cuáles son los problemas que motivaron este esfuerzo de generación de datos, pero sí me gustaría que nos platicaran un poco cuáles son como sus contextos de incidencia, o sea, si trabajan en barrios, en asociación, o sea, ¿cómo es ese contexto en el que tienen incidencia? Y un poco ligando ese contexto que obviamente va a tener demandas específicas, me gustaría que nos hablaran un poco de cuáles son las estrategias con las cuales ustedes generan, validan, usan estos datos geográficos, porque seguramente como nos pasa a todos, cuando nosotros empezamos a hacer mapas, pues empezamos preguntándonos cosas y no necesariamente lo primero que hacemos nos sale, ¿no? O sea, tenemos que hacer muchos intentos para realmente llegar como a un producto realmente significativo que tenga como la incidencia y los resultados que nosotros estamos buscando. ¿Por qué no nos platican un poco como de esa historia de sus contextos de incidencia y cómo llegaron, cómo han ido aprendiendo en esta construcción de datos geográficos? Mónica. Bueno, yo contaba esta primera experiencia así súper básica y me parece importante recordarla. Estaba ahorita tratando de hacer cuentas cuándo fue y creo que fue 2011, 2010, 2011. Y desde ahí, claro, nosotros conocimos a estos tecnólogos y fue, sí, monta Ushahidi, y ¡pum!, lo montaron. Yo nunca me enteré cómo lo montaron. Y entonces años después alguien me dijo, ¿nos pueden instalar el Ushahidi? Y fue así de, ay, chin, o sea, déjame buscar, no, ya se fue, ya está en Silicon Valley quien lo instaló, no, pues ahora ya está imposible. Y lo que nos encontramos, y luego recuperamos algunos de esos contactos y un poco ese know-how, pero el primer punto fue este diálogo con el know-how tecnológico. Y creo que ahorita Manuel lo va como a especializar de cuál es la mejor plataforma. Hemos discutido muchísimo de cuál es la mejor plataforma, cuál es el mejor software, cuál es el mejor tecnólogo, cuál es y lo que nos encontramos es más bien con quien puedes dialogar mejor. O sea, desde está accesible, a veces es hasta te puedes reunir con él, qué tan caro es, cuánto cuesta, es gratis. A veces hemos estado, digo, y en círculos muy amplios de software libre, pero que es imposible luego instalarlo. Entonces, pues muy libre, pero pues nadie lo sabe instalar, configurar, darle mantenimiento, que no se te caiga, etcétera, etcétera. Entonces, yo primero diría que el A ha sido el mejor software es aquel con quien dialogas, y a veces así de tú a tú, y puedes instalar y puedes mantener y no es caro. Entonces esos son como algunos de los requisitos y no se te cae. Y parte de ese diálogo, dialogar es también cómo estableces categorías, preguntas, qué tan intuitivo es. Y
ese diálogo pasa por el tecnólogo. En realidad el tecnólogo puede hacer unas cosas hermosísimas en términos técnicos, pero si al ciudadano no le sirve porque no se ve el puntito o porque la pregunta no se pudo configurar o porque la categoría y el menú no es editable y le vas a tener que estar hablando y te va a costar $200 la hora cada vez que le llamas y no es un asunto, digamos, de control o el menú del editor no es fácil, entonces pues lo descartas, ¿no? O sea, yo ya como después de, creo que voy en el 6º, 7º de estos, ya ese no nos sirve, gracias, ¿no? O sea, ¿vale $10,000? No, muchas gracias, está precioso, pero no se puede. Entonces, ese es un primer diálogo. Y el segundo o el tercero es el otro diálogo con quien tiene la información, porque el tecnólogo es como el mensajero, digamos, el que pone la plataforma, el que instala, pero quien tiene los contenidos o los datos y va desde el gobierno y hay que hacer acceso a la información y que la publique y demás, hasta el investigador que tiene guardado el superestudio con su base georreferenciada, pero que no lo va a soltar ni a publicar nunca en la vida. Y entonces también es un diálogo con, no, mira, es que acá sí se usa, aquí sí se lee, aquí se va a cruzar con otros datos. Entonces ese diálogo con quien tiene la información es muy importante. O el gobierno diciendo es que esta información es pública y es que aunque no quieras la vamos a hacer pública, etcétera. Espero que Manuel también cuente de él. Y por ejemplo con Josefina ha sido, es que tu vecino tienes un expediente súper importante que está guardado también en tu cajón, casi como el del gobierno, y entonces tienes la denuncia y tienes como toda esa información ahí, y aquí hay un conjunto de vecinos que tienen mucha información que si las juntamos y las ponemos en una misma plataforma, se va a empezar a ver otro panorama que el solo tu caso, tu expediente y demás. Entonces también ha sido de invitar a que todo el mundo comparta su información, a muchos de estos expertise a compartir la información. Y últimamente hemos estado trabajando más con gobierno, en particular con la Comisión de Reconstrucción y con la Agencia Digital de la Ciudad de México y con algunos privados en los temas de reconstrucción. Y ha sido ahí también muy interesante ver pues que aunque el gobierno quiera publicar la información, por ejemplo, en el caso de reconstrucción, o sea, creo que al día 0 ya estaba, se llamaba Portal de la Reconstrucción, ya había empezándose a generar el censo, ya había, pero claro, adentro de la comisión no están muy claros los procesos. Entonces empezaron a ver, no me acuerdo, 26,000 datos de la Comisión de Reconstrucción y un día bajaron a 12,000. Y es como, ¿cómo? O sea, deberían estar subiendo en lugar de reduciéndose a la mitad. No, es que esto son datos los que tienen derecho a la reconstrucción, que es diferente de los del censo. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es lo que vas a publicar? Y nos hemos dado cuenta que eso, publicar portales por publicar y publicar datos por publicar puede en estos momentos de la máxima transparencia ser muy glamuroso, pero acaba dejando como mucha incertidumbre si no tienes claros los procesos y la gestión de los datos, ¿no? Y lo que está pasando ahorita en estos momentos, por ejemplo, con la Comisión de Reconstrucción, con ahorita la discusión que viene de el catastro, de si es público o no es público, es que adentro sí tienes que tener como claros qué es información privada, qué es información pública, dónde entra una información, dónde pasa, y como son 3 o 4 o 5 pasos y después se publica y que debe de estar como ahí sustentada. Y eso ha sido un diálogo, digamos, más interno entre Comisión de Reconstrucción y nosotros de qué puede ser público. Por ejemplo, ahorita que hemos peleado esto del atlas de riesgo que sea público, estamos con que esa base de datos debería de estar en el atlas de riesgo. Entonces, aunque no esté en la Comisión de Reconstrucción porque no tiene derechos a la reconstrucción, por ejemplo, un edificio de oficinas que tiene daños no está en la Comisión de Reconstrucción, pero sí debería de estar en el atlas de riesgo porque es un riesgo. Entonces hemos tratado incluso aquí de acercar 2 secretarías y 2 instancias de gobierno, que una tiene la base de datos y otra tiene el atlas, y ya estarles diciendo públicalo, pásaselo uno al otro,
y hay un montón de filtros y discusiones ahí. Entonces, creo que también en esa la reflexión sería que no solo abrir y publicar datos es lo mejor, y yo estoy diciendo esto, pero más bien que necesitamos mucha calidad de esos datos, que necesitamos que son datos oficiales, que están explicados, que son también, digamos, intuitivos los procesos y el visualizador, porque además si le tienes que picar y el unifamiliar, multifamiliar, etcétera, resulta muy confuso. Entonces, ahí hay como 3 o 4 procesos, ¿no? Quién tiene los datos y quién hace la gestión de los datos y de los procesos y quién hace la visualización y cómo se usan a partir de la visualización. Y luego hablaré, digo, y qué bueno que está aquí Adrián, pero sí me gustaría como retomar el tema de todo lo virtual versus lo presencial, no virtual, que es una discusión también importante. Mira, una pregunta bien importante, Nacheli. En términos de incidencia y estrategia, la primera estrategia ha sido no perder el registro histórico de la información. Si ven que empezamos nosotros hace 20 años, o sea, nos comunicábamos físicamente, o sea, era telefonazo. Y del telefonazo ya de pronto el correo electrónico fue una maravilla para nosotros, porque a través del correo electrónico, quienes compartíamos problemáticas similares en diferentes delegaciones, pudimos empezar a intercambiar información sobre desarrollo urbano y usos de suelo. Estamos hablando más o menos del año 2005, logramos hacer una red de redes más o menos de 500 asociaciones comunicadas vía correo electrónico y teléfono, en donde cuando venía alguna propuesta de la Asamblea Legislativa para modificar leyes vinculadas con el desarrollo urbano, nos activábamos, analizábamos el programa delegacional o el programa general de desarrollo urbano y decíamos, aguas, personas expertas hacían el análisis de la iniciativa de ley, mandábamos un correo y decíamos, aguas con estos cambios, no son positivos. Checa tu delegación, checa tu colonia, checa cómo van por allá. Pero era muy rudimentaria la comunicación. O sea, requerías para poder comunicarte de mucha participación, cosa que tampoco es mala, porque el hecho de haberte conocido físicamente y participar con la gente crea un vínculo diferente al vínculo de las redes. Y ese vínculo que tuvimos nosotros entonces, nos conocimos las casas, fuimos a las diferentes delegaciones, aportamos los conocimientos que queríamos y esa red se fue transformando con el tiempo. O sea, la tecnología hizo que nuestra forma de comunicación se fuera transformando. En muchos puntos en forma muy positiva y yo diría que el resultado es positivo. Lo que veo ahora con las nuevas generaciones es que corremos un poco el riesgo de perder la memoria histórica, del origen de los movimientos y de pronto empezar a interpretar la realidad nada más con parte de la historia, ¿no? Y alguien de pronto te dice, oye, ¿ya viste que viene el corredor Chapultepec? Y alguien te dice, sí, hombre, es un negocio que traen del 2013, y alguien levanta la mano y dice, no, del 2004. Esta es una cosa que trae, y entonces de pronto te vas y reflexionas y te das cuenta que el origen de lo que está sucediendo tiene no 5 o 6 años, sino 18, 19. Las violaciones a la vivienda de interés social, qué barbaridad, son nuevas. Y te remontas al 2000 y te das cuenta que hubo un bando 2 y te das cuenta que… Y entonces, yo creo que lo que tenemos que tener como estrategia para no perder incidencia, Nacheli, sería no perder en este cambio la memoria histórica. Es responsabilidad de quien lleva ya mucho tiempo contextualizar las cosas de manera que la interpretación que le demos ahora para poder incidir de forma positiva en las poblaciones sea la correcta. Porque si pensamos nosotros que lo que estamos viviendo es el resultado de lo que pasó los últimos 5 años, pero no entendemos cómo se ha modificado esto en los últimos 20 años en términos normativos o legislativos, quizá estemos repitiendo errores del pasado. Nuestro gran reto ha sido, súbanse a Twitter cuando tu población mucha tiene más de 80 años.
empiecen a utilizar un hashtag. Se ha logrado, pero hay muchas zonas marginadas que no son tecnológicas. Y lo que no puedes darte lujo cuando haces cosas como crowdsourcing, perder la información de las zonas que quedan marginadas por tecnología y que de alguna manera entonces desaparecerían de tu mapa. O sea, de pronto el mapa que creamos todos físicamente viéndonos y con 500 correos electrónicos se vuelve un mapa de quien puede brincar a la tecnología. Y tenemos que evitar eso. Tenemos que seguir actuando como puente de manera que la nueva... Habemos muchos que estamos muy lejos de los millennials y habemos muchas personas a quienes les cuesta mucho trabajo ese brinco tecnológico. Entonces, otro reto es qué aportar, porque ya lo decía Mónica, hasta para nosotros que llevamos rato en eso, a veces te cuestan las propuestas nuevas de tecnología cartográfica entender las cosas, ¿no? Y otra cosa que hemos hecho nosotros para poder romper esa barrera, hacemos muchos talleres de especialistas. Escogemos un tema. Ahora con la reconstrucción y el sismo, atlas de riesgo y reglamento de construcciones. Hacemos un taller gratuito, vienen 50 líderes y 10 periodistas. Les explicamos la terminología básica, porque muchas veces es inclusive un problema de entender la terminología. Nunca se me va a olvidar, dimos un taller de atlas de riesgo para periodismo, eran 20 periodistas nacionales y extranjeros después del sismo que querían entender, y les hicimos la pregunta, ¿hay atlas de riesgo sí o no? Y justo 10 dijeron que sí y 10 que no, y les preguntamos qué es atlas de riesgo, y ninguno sabía. Entonces les preguntamos, ¿cómo pueden ustedes entrevistar a un funcionario y preguntarle, y saber si es real lo que les contestó, si no saben qué es? Dimos todo el seminario de taller y al final los 20 dijeron, no, no es cierto, no existe un atlas de riesgo en México. Entonces, la importancia de que el ciudadano entienda los conceptos y la importancia de que la prensa los entienda también, nos permite dar este brinco tecnológico a la nueva cartografía, pero de una manera más, digamos, fidedigna y real, ¿no? Entonces, nada más no olvidemos la parte o no marginemos a quien no la puede usar y encontremos vínculos o formas de incorporarlos para que sea un crowdsourcing que refleje de verdad los intereses de todas las diferentes partes. Ok, bueno, los contextos de incidencia y estrategias. Nosotros, digamos como paraguas, hemos tomado la transparencia. Y la transparencia es una especie de caballo de Troya para nosotros. Y bueno, lo usamos así. Y vamos con esa bandera. Y lo cual implica en ciertos momentos dejar la discusión política de lado y no olvidarla y no invisibilizarla, pero dejarla de lado para avanzar en un terreno común con la autoridad y en materia de transparencia. ¿No? Cuando nos levantamos de esa mesa podemos seguir con nuestra agenda política y avanzando, pero con mejor información, ¿no? Que para nosotros es tema indispensable en la participación ciudadana. Ahora, para avanzar en materia de transparencia, nosotros hemos estructurado nuestra estrategia en 3 ejes. El eje legal, el eje político y el eje activista o ciudadano. El eje legal, hacemos uso de todas las solicitudes de acceso a información, los recursos de revisión e inclusive juicios de amparo contra el propio INAI o contra la autoridad que nos está negando los datos o contra ambos. Y no, ese es el eje legal, es muy bueno, da muy buenos resultados, pero no es suficiente. Y tiene limitaciones que le son naturales, ¿no? Información que está reservada, información que no se genera, información que tiene costo, y todas esas son cosas que quedan fuera del alcance de una solicitud de información o de esta vía legal. Entonces, nos vamos allí a nuestro siguiente eje, que es el eje político. Y el eje político es sentarnos con funcionarios del Ejecutivo y con legisladores en espacios idealmente vinculantes. Y, por ejemplo, la Alianza por el Gobierno Abierto, el Estándar Internacional de Industrias de Transparencia para las Industrias Extractivas, que son espacios que se construyen a veces entre sociedad civil y gobierno, a veces entre sociedad, empresa y gobierno, pero que nos permiten avanzar en agendas muy concretas, basadas en compromisos, basadas en estándares y en materia de transparencia.
no son la panacea, tienen también muchísimas limitaciones, pero nos permiten avanzar y sobre todo identificar. Nos es bien importante para nosotros cuando queremos información de calidad, queremos que se publique, bueno, el concepto de datos abiertos, ¿no? De estos 8 principios: información gratuita, no discriminatoria, oportuna, libre, estructurada, etcétera. Y queremos esto con todos los datos del gobierno, pues si no están ahí, y la opción que no tomamos sería decir para todo como, claro, el gobierno nos oculta la información, así son, ¿no? Sin duda habrá casos, hay casos muy tremendos de actuaciones completamente irregulares y fuera de la ley, pero no podemos a priori creer que toda la información que no está disponible es porque el gobierno nos oculta las cosas. Y esa, desde nuestra perspectiva, si esa es siempre la solución, sería una solución muy floja, ¿no? De alguien que no hizo la tarea. Y para nosotros hacer la tarea es encontrar el cuello de botella. ¿Dónde se está atorando la información? Falta presupuesto, y corrieron a la persona que sabía, y no se está generando por qué razón, no hay acción en el reglamento interno del funcionario encargado de hacer eso, de entregar la transparencia. Nos inventamos un poco de la manga un modelo que ahora hemos estado intentando replicar, que es un grupo de monitoreo de la transparencia de la sociedad civil, y primero lo insertamos en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Lo que hicimos ahí fue, a partir de un diagnóstico de transparencia proactiva, basándonos en estándares, en las mejores prácticas internacionales y un poco valiéndonos gorro el marco regulatorio de México, cosa que no siempre es así, ¿no? El marco regulatorio es bien importante, desde luego, pero aquí dijimos, vamos a voltear a ver qué hay allá afuera y vamos a comparar la información. Bueno, esto fue en el marco de la reforma energética. Vamos a comparar la información que está arrojando la Comisión Nacional de Hidrocarburos y hagamos un diagnóstico y hagamos recomendaciones. Y con base en este documento, que fue nuestro documento de trabajo inicial, construimos este grupo de trabajo de monitoreo de la transparencia de la sociedad civil al más alto nivel, con el comisionado presidente de la comisión, con varios de los comisionados, con los directores generales, y pudimos ir avanzando en resolver temáticas muy concretas. Cuando agotamos lo que tenemos que hacer de este diagnóstico, hicimos uno nuevo. Y cuando agotamos ese, hicimos otro. Y no son diagnósticos exhaustivos, pero sí derivan en recomendaciones muy claras y muy puntuales. Y nuestro tercer eje de incidencia es el eje ciudadano de dato, que alguien al acceso oportuno y permanente a esa información. Y la parte de permanencia es bien importante con algo que mencionabas. Permanente es, no solo queremos el dato oportuno y vigente, queremos el dato histórico, ¿no? ¿Cómo podríamos saber que vivimos en los meses más violentos cada año, cada mes, ¿no? Si no tuviéramos acceso a todos los datos históricos para poder generar tendencias? Y entonces, decía, cuando tenemos acceso a la información por una filtración o algo así, y lo utilizamos en conjunto con nuestra estrategia de transparencia que va por la vía legal, por la vía política, y en la vía ciudadana hacemos algo simpático, ¿no? O sea, tenemos el dato, tenemos una base de datos, hacemos alguna cosita divertida con estos datos, la visibilizamos, nosotros siempre decimos, bueno, un juguetito, algo que nos sirva para visibilizar esto en internet, y que nos dé algunas notas de prensa, generamos conferencias de prensa, hacemos presión por ahí, pero esto va combinado con la estrategia legal y la estrategia política. Un poco el mensaje que mandamos ahí es, pues bueno, si desde sociedad civil podemos hacer eso, pues creemos que sin duda la autoridad lo puede hacer mejor o debería poder hacerlo mejor. Entonces, bueno, por ahí, esos son nuestros 3 ejes de incidencia. Y bueno, para comentar algo de lo que decía Mónica sobre el software o la plataforma, nosotros, bueno, sí, hemos tenido largas pláticas, ¿no? Y son infinitas de qué plataforma es la del momento, qué nos funciona, pero la realidad es que pues encontramos, para nosotros es encontrar una que nos funcione en el momento, pero no concentrarnos en el tema tecnológico, o sea, sabiendo que la tecnología es la base de lo que hacemos, no es el centro de nuestra atención. Nos interesa mucho más que una secretaría se hable con la otra secretaría y esto generar un acuerdo legal vinculante, a estar discutiendo que si deben de utilizar tal software o tal otro lenguaje, ¿no? O que si la información me la van a entregar en un JSON, en un XML, entrégamela en un formato abierto, ya está, ¿no? Y concentrarnos más en la parte vinculante. Muchas gracias. Ustedes vayan preparando sus preguntas, ¿eh?
y también una cosa que olvidé decir al principio es que ahorita tenemos ya seguidores que nos están viendo por el streaming del instituto. Entonces, en este momento hay como 16 o 17 personas, además de los que estamos en el auditorio. Entonces, también a ellos los invitamos a mandarnos sus preguntas y sus comentarios para cuando abramos la ronda. Vamos a tener, hemos hecho este evento pensando en tener bastante tiempo para generar un diálogo entre nosotros. Entonces, sí lo quiero mencionar ahorita porque vamos a tener ese tiempo. Bueno, resulta muy interesante y complicado como seguir en una sola línea porque han hecho un montón de ideas, han propuesto un montón de ideas muy sugerentes acerca justamente como de los procesos de inclusión, de los mecanismos de incidencia. Me voy a contener y voy a seguir con el guión de las preguntas que propusimos al inicio para quizás dejar esta discusión más al final. Una de las cosas que son centrales para nosotros en este diálogo es justamente como la idea de qué tenemos que hacer en esta como coalición de organizaciones sociales y la universidad para generar estos escenarios que nos permitan como democratizar un poco más el conocimiento geográfico, ¿no? Nosotros, así como ustedes ya lo mencionaron, siempre hemos sabido que el conocimiento geográfico tiene un componente de poder que es muy importante para poder empoderar los procesos que se están visualizando, ¿no? Pero sí hay como ciertas necesidades sociales. Por ejemplo, varias de las que ustedes han mencionado justamente son estas, como trascender estas brechas digitales y no generar estas zonas de silencio geográfico que vaya, representarían un punto muy importante si queremos democratizar. O sea, hay zonas que tienen menos cobertura a internet, menos, o sea, problemas más importantes de acceso a la tecnología. Un asunto que es bastante más complejo que simplemente el tener el teléfono es el asunto justamente de la brecha digital. Una de las cosas que hemos encontrado mucho con el Atlas de Ríos y que lo hemos mencionado muchas veces es que no es solamente que uno entre al sitio web, que se pueda ver gratuitamente, que tengas 802 capas de información. O sea, el asunto tiene más que ver como con los mecanismos de accesibilidad a la información o quizás una especie como de transparencia proactiva en términos de cuáles son los asuntos relevantes que la sociedad tiene que ver de entrada en primera instancia y que tienen que tener mecanismos de visualización gráfica muy fáciles, muy orientados a ciertos usos, o sea, como un proceso más profundo de acceso a la información más allá de tenerlo en un sitio web y poderlo ver o descargar, ¿no? Entonces, estas son justamente como la idea de las necesidades sociales que ustedes puedan identificar en el corto y en el mediano plazo. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los problemas que tenemos que visualizar de aquí a 5, 10 años, 20 años, para poder profundizar en esta democratización del conocimiento y en esta incidencia de la información geográfica en contextos sociales específicos? Y bueno, ¿cuáles son como las perspectivas que ustedes ven en términos de sus propias organizaciones, de los alcances que ustedes quieren llegar como organización? Ya sé que queremos desaparecer, pero creo que eso no va a ocurrir en el corto plazo, ¿no? Como hacia dónde vamos, ¿no? O sea, un poco quizás, y en esto sí, pues a lo mejor tenemos la posibilidad de hacer una reflexión extensa para entonces dar paso a las preguntas y a los diálogos con el público. Bueno, hace algunos años aprendí qué quería decir también brecha digital en términos de distintos niveles. Una es obviamente el acceso, entonces este tema del internet,
el llegar a ciertos lugares, etcétera. La segundo escalón de la brecha o risco de la brecha también es el contenido, ¿no? La publicación, si todo está en inglés, si es un idioma que no entendemos, o si todo está publicado por hombres y hay poco publicado por mujeres o desde la perspectiva de género, entonces esa es otra brecha, ¿no? En términos de contenidos. Y la tercera es en términos de publicación, o sea, qué tan fácil es que yo publique, no solo que sea yo consumidora de los contenidos, sino qué tanto yo puedo generar contenidos. Y como pensando en estas tres formas, lo que hemos nosotros aprendido en esta experiencia es que sí es muy importante esto de la herramienta intuitiva y fácil del mapa, pero también es igual de importante el formulario con el cual la gente debe de hacer el crowdsource, ¿no? O sea, qué tan fácil es picarle, que se vea, que no le tengas que explicar, que no le tengas que hacer el mega tutorial. Bueno, y mismo de los tutoriales, los talleres son para la propia apropiación de las cosas. Y pensando en esta experiencia que espero que Adrián cuente un poquito de la Colonia Juárez, donde están trabajando un atlas vecino barrial, tuvimos una discusión de si todo lo tenían que subir como a forma digital o si, como decía Adrián, pues mejor imprimir los mapas, o bajaban la información de Senapred y la súper sofisticada, la imprimían en mapas y gente de todas las edades, o sea, incluyéndonos, íbamos y veíamos lo que teníamos que ver, ¿no? O sea, en las calles y el edificio se renta y señales que estoy segura que nunca hubiéramos podido ver o sea, los vimos en el territorio y aprendimos a diagnosticarlos como, esto puede ser algo como en el subsuelo, pero que se representa así, que termina teniendo este tipo de daños, hablando del atlas de riesgo, pero luego como que está el volverlo a subir, ¿no? Y volver a subir cuál es la metodología, dónde está el letrero de se renta, dónde están los departamentos con daños que se están remodelando, etcétera. Entonces, como esto tiene como varias direcciones e interacciones. Ese tipo de visitas también eran muy ricas porque estaba el ingeniero, el experto en arquitectura, el que sabía los reglamentos de construcción, el que sabía las historias del barrio, y entonces podía contar de, no, sí, es que no solo está hundido ahorita, sino estuvo hundido más, y luego hicieron esto, y miren, esta marca, y etcétera. Y en ese sentido, pues que la tecnología otra vez es un medio, pero estas redes cívicas de trabajo colaborativo, de conocerse, de tener reuniones, de tener buenas discusiones, de tener chats, pero más allá, son algo que nos interesa mucho fortalecer. O sea, la tecnología es un medio, pero al final se sostiene sobre redes de confianza y de contactos. El proyecto que nos estamos imaginando a futuro, que Adrián está trabajando en eso, es poder hacer como plataformas de gestión de riesgos verdaderamente, que no más sea el tema de la emergencia o solo el tema de la reconstrucción, sino que entre ellas, así como las dependencias, se hablen de cuáles fueron los daños del temblor que terminaron, o incluso antes, ¿no? Cuáles fueron las denuncias de los vecinos que hicieron sobre potenciales riesgos, que terminen en un lugar, que sean visibilizados, que no estén en expedientes por ahí guardados en las alcaldías, si es que llegó a haber expedientes alguna vez, que esos se vayan revisando y se vayan trabajando, que con el temblor o la emergencia se coordine mejor la información, como fue el caso de Verificado, se revisen los inmuebles quede el registro para la etapa de reconstrucción e incluso en la reconstrucción haya todo un historial que regrese también a, por ejemplo, estos edificios que no sabemos qué va a pasar con ellos, si se van a reconstruir, a rehabilitar, a que quede el historial, de quién sí tuvo reconstrucción, quién no, dónde quedaron los datos, etcétera. Digo, y pensando en eso, algunos periodistas nos preguntaban la historia de siempre, ¿de dónde quedaron los recursos de la reconstrucción?
Y ha sido muy interesante decir, están en 5 portales diferentes o en 4 portales diferentes que no se hablan entre ellos, que no se pueden ver porque una parte son donativos privados, unos son donativos internacionales, otra parte son recursos federales, otra parte son recursos locales, y no se ha construido, digamos, el portal de portales, no sé si le quiero decir así, pero la plataforma donde se hablen y uno pueda ver. Hay uno más o menos, por ejemplo, el de reconstrucción de las escuelas, donde uno puede ver, a esta escuela le metieron dinero del Fonden, dinero de una fundación privada, dinero del gobierno estatal y una fundación internacional. Es de los poquitos casos y todavía los autores del portal dicen, pues nos están reportando del Fonden, pero nunca vimos el dinero del Fonden. Entonces, y hay otro, por ejemplo, el de Fuerza México, que está muy interesante, donde uno puede ver hasta las facturas. Prácticamente nadie lo conoce y no se está hablando con el otro de la reconstrucción. Entonces ahí nuevamente está el uso de la tecnología, hay muchos datos, hay exceso a veces de datos, pero no se están hablando ni las dependencias, ni los actores, ni los datos entre sí, y creo que esa es una de las labores a trabajar. Bueno, preguntabas, Nacheli, ¿qué podemos hacer con la universidad, no? O sea, aprovechando que estamos aquí, y yo creo que lo que tenemos que hacer es acompañarnos, la universidad y la sociedad civil, para hacer que signifique algo la cartografía del ciudadano. O sea, si no logramos darle un sentido en la vida de las personas, pues estamos fracasando ambas partes, porque si no hay un significado, no hay una incidencia. Voy a dar 5 ejemplos muy claros. En el periodismo de fondo, la semana pasada se habló sobre la Secretaría de Desarrollo Urbano, cómo han parado los usos de solar. No fue una entrevista, no fue una persona. El periodista y la funcionaria recurrieron a los informes que están publicados en Obra Chueca para justificar una acción legal de la autoridad. Entonces ya estás incidiendo tú con la presencia de tus datos en una toma de decisiones formal. Segundo, recibimos una llamada de Nueva York, de una consultora muy grande, de un inversionista que quería invertir en México, pero que por ningún motivo quería que estuviera involucrada su inversión en actos de corrupción. Y él consideró que la herramienta Obra Chueca era una herramienta para entender la ciudad, o sea, Nueva York. Era una herramienta que le proporcionaba información y su pregunta fue muy clara. ¿Hay forma de construir en la Ciudad de México ajeno a la corrupción? Y la respuesta fue muy clara, hoy no. Pero él se basó en 4,000 reportes y revisó los reportes en la zona que le interesaba invertir. Son casos como muy notables. Un tercer caso nos habló un funcionario, un secretario, que ahorita no diré, pero luego ya más adelante, se encontró con Obra Chueca para denunciar algo personal y le gustó tanto que quiere implementar algo parecido para poder recabar información sobre acciones de corrupción. Entonces nos citó en su oficina y ahora quiere que le hagamos una propuesta porque quedó muy impresionado con la información que pudo correlacionar de Obra Chueca. El cuarto caso, hay una cosa que tiene que hacer, creo yo, la universidad y que nos ayudaría mucho a la ciudadanía y es involucrarse más en las iniciativas de ley. Yo no sé si sepan ustedes que ahorita está por aprobarse en el mes de noviembre la ley de planeación. Es la ley de planeación para el desarrollo. Esa ley de planeación va a poner las reglas del juego para los siguientes 18 años en todo, programas sociales, desarrollo urbano, educación, cultura. Entonces nos encantaría que dentro de la discusión la universidad tuviera presencia para decir la información que nosotros tenemos y nuestra interpretación muestra nuestras áreas de oportunidad para planear una mejor ciudad. Y eso nos ha faltado porque siempre dicen son ciudadanos y a pesar de que tengas 3 doctorados como ellos o lo que sea, te ven como ciudadano, pero si dices que vienes de la UNAM,
se cuadra. Bueno, hagan uso de eso que tienen, ¿no? O sea, su nombre, la presencia, todo el mundo se cuadra cuando viene de acá. Él puede decir, yo tengo un doctorado de la UNAM, sí, pero es una AC, no, es una AC. Pero si vienen de la UNAM, se mueren todos, ¿no? Entonces, nos encantaría que nos acompañaran más de una manera formal. O sea, con una presencia formal, como Nacheli nos hizo favor, nos dieron un foro, el actual Congreso de la Ciudad de México, para presentar nuestras propuestas de planeación, y lo que hicimos fue recurrir a especialistas como Nacheli y otras personas a que les presentaran las ideas para que por lo menos las tomaran en serio. Yo no sé si vayan a hacer algo o no, pero pues sí, pero ese acompañamiento legislativo para nosotros es esencial. Y un último, si queremos que signifique la cartografía en la vida de alguien, tenemos nosotros que ayudar en esa incidencia. Nosotros tenemos unos talleres, estamos ahorita en Santa Rosa, Xochac y San Bartolo, en la parte de alta de Álvaro Obregón, y llevamos a geólogo y a ingeniero para que la gente entienda lo que es el riesgo y lo que es construir con seguridad, no solo post-sismo, sino para el futuro. Y si vieran cómo la gente se emociona, se interesa, entiende por primera vez en su vida qué es el concepto de cuenca, entiende por primera vez en su vida que aunque su predio es planito, está en una loma que nunca lo había entendido. Es gente, yo creo que el 70% era gente que no había terminado primaria y el 30% analfabeta. Pero la impresión de cómo captan los conceptos y cómo participan es increíble. Entonces, quizá en sus programas de servicio social o algo, acompañar a grupos de la sociedad civil que ya tienen este tipo de proyectos, que es precisamente para no dejar fuera a nadie, quizá lo que recabemos ahí lo reflejemos nosotros en un mapa, pero no podemos dejar a la población que nos diga, no podemos dejar a esa población fuera de la información de lo que un mapa le dice. Entonces fue un especialista en mapas y le platicaba, mira, así se interpreta, ya verás lo grande y dónde estaría mi casa, y fue un ejercicio muy divertido. Entonces, pues yo también los invitaría a que dentro de los proyectos de la universidad nos acompañaran con aquellas poblaciones que pueden aprender cosas que pueden replicar dentro de su ámbito y que les va a ser de gran utilidad, ¿no? Entonces yo creo que hay como muchos, hay el legislativo, el del inversionista, el del gobierno, el del ciudadano como nosotros y el del ciudadano que no tiene acceso a lo que tenemos, y en todos podemos ir juntos, Nacheli. Gracias. Ok. Creo que también entraré por un tema de estas brechas y dónde estamos en cuanto al acceso a la información. Y estas brechas creo que no son solo, ahorita mencionaban las tecnológicas, pero no solo, ¿no? De repente, creo que, y estas brechas están en muchas arenas distintas. Por ejemplo, lo que pasa con la información que genera el Servicio Geológico Mexicano. Y con recursos públicos genera información de geoquímica, ¿no? Que es información de prospección indirecta sobre la presencia de minerales en el territorio, y esa información que el Servicio Geológico, que depende de la Secretaría de Economía, lo hace, como ya decía, con recursos públicos, levanta información, la analiza y la tiene a la venta. Y la tiene a la venta, la información que se genera de ella es pública, pero tiene un costo. Y tiene un costo, y que si uno quisiera comprar la información a nivel nacional, acaba, bueno, dependiendo cómo se actualice en cada año la Ley Federal de Derechos, pero acaba costando alrededor de 18, 19 millones de pesos, ¿no? Para todo el país. ¿Y quién tiene acceso a esta información? Pues quien puede pagarla. Vaya, no es necesario comprar el país entero, pero ¿quién sí tiene acceso? Pues quien puede pagarla. ¿Quién no tiene acceso? Pues de facto los dueños de la tierra, ¿no? Ejidatarios, comuneros.
Y entonces ahí tenemos pues, bueno, otra problemática que tampoco se resuelve por las vías de la transparencia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nuestros diálogos han sido, bueno, quizá toca mover el momento del cobro, ¿no? Cobrar esa información a la empresa que va a explotar efectivamente los minerales en la zona, se le cobra un impuesto, un derecho extraordinario por ese tipo de información, y entonces, y al mismo tiempo se libera la información para todo público, ¿no? Vaya, estas son otras arenas de donde están estas brechas, pero cuando hablamos del acceso a la información y de los mapas y de los ciudadanos haciendo mapas, creo que ahorita ya ponían varios ejemplos de ¿y qué pasa cuando el funcionario acaba consultando nuestros mapas para toma de decisiones? Y, y eso es bien importante. Nosotros cuando arrancamos Cartocrítica teníamos en nuestras mentes la idea central de que queríamos atender a los dueños de la tierra, ¿no? Decía ejidatarios, comuneros, pueblos indígenas, organizaciones locales, periodistas locales, que eso es bien interesante. Cuando liberamos datos desagregados, no los ponemos. Igual a mí no me dice nada que me aparezca en el mapa que el señor Juan Pérez es dueño de un pozo de agua con X volumen. Sin embargo, para un periodista local puede ser, ah, claro, este es el hermano del expresidente municipal que además es el dueño de acá que tiene esto. Y entonces empiezan a armar las historias, ¿no? Eso era lo que nosotros teníamos en mente y era como esta necesidad de cerrar la brecha de la transparencia, bueno, de la opacidad para dar acceso a la sociedad civil a esta información. Lo que nos fuimos dando cuenta es que teníamos otro gran público, que es el gobierno, que es la autoridad. Y que este otro gran público, sin discriminar las luchas locales, pues era un gran público que tenía incidencia nacional, ¿no? O sea, o que derivado de sus decisiones se afectaba a nivel nacional. Y bueno, si hablamos del gobierno federal. Y ejemplos de esto, de estas brechas de acceso a la información, pues son tremendas, dan lugar a lo que hemos llamado como políticas esquizofrénicas, ¿no? Cuando, por ejemplo, el mismo gobierno, con el brazo izquierdo, da un pago por servicios ambientales a una región en concreto. El mismo gobierno, pero con el brazo derecho, ahora da una concesión minera exactamente en el mismo lugar, ¿no? Es una política esquizofrénica que deriva de que estas dependencias no se hablan. Y eso cuando estamos pensando bueno, a nivel de secretarías, pero a nivel de direcciones generales en la misma dependencia, no se comunican, ¿no? Entonces, pues bueno, nos hemos visto en la necesidad de decir, bueno, ¿cómo resolvemos no solo el tema de los datos, no solo el tema de mejorar bueno, los metadatos, los estándares, elevar la calidad de la información, sino además cómo hacemos que ahora sea vinculante, ¿no? Y lo que pasa con los atlas de riesgo. Bueno, puede estar maravilloso, pero si la ley dice considerarlos, pues bueno, lo pongo en la mesa, ya lo consideré y tomo cualquier otra decisión. O sea, ¿cómo hacemos que ahora esa información que ya está realizada, que es de buena calidad, que se hizo bien, cómo lo hacemos que ahora entre en uso y sea obligatorio su uso? Y en temas universitarios o lo demás, nos hemos topado en ocasiones eh, algunas resistencias, de repente nos han dicho, bueno, ¿y cierta información para qué quieres que se libere? A veces información que genera la propia academia o información pública, pero ¿cuáles son tus preguntas a esa información? Y honestamente siempre decimos, no importa. O sea, a mí se me pueden ocurrir 3 preguntas, más o menos, alguna chafa, quizá alguna buena, pero no importa mis 3 preguntas. Lo importante son las miles de preguntas que a mí no se me han ocurrido y que se le pueden ocurrir al resto de la población, ¿no? Entonces, la información tiene que estar allá afuera. Y aquí vuelvo a este tema inicial de que si la tecnología es muy difícil, el concepto de que si la tecnología es difícil es tristemente un pretexto para la opacidad, ¿no? Y a veces se nos quiere poner a decidir, bueno, ¿qué quieren? ¿Información de divulgación, un cuadernito donde se explique? ¿O quieren los datos pero son muy difíciles y requieren un experto técnico que lo interprete? Pues no tenemos por qué escoger. Hace falta información de divulgación y hace falta información en su formato más puro, puesta a disposición del público en general. Si yo no lo entiendo, si lo necesito, seguro que encontramos a alguien que sí lo entiende y nos puede ayudar, ¿no? Y este ha sido un pretexto muchas veces, bueno, es un pretexto recurrente de la autoridad para no darle información. No, es que se requiere software muy costoso para su uso. Bueno, yo no te pedí que me regalaras la licencia, te pedí la información,
¿no? Entonces, esta supuesta dificultad técnica tenemos que hacer todo lo posible por borrarla e ir por los datos, ¿no? Siempre tiene que estar ahí la información y aunque no tengamos pregunta alguna, ¿no? Igual yo estoy solicitando, ahorita estamos con la CNH queriendo abrir 180 campos de información con respecto de cada pozo petrolero, porque al día de hoy sabemos, bueno, ya después de años, sabemos el nombre del pozo, la ubicación y como 5 cositas más, ¿no? La profundidad, el no sé qué. Yo quiero 180 campos de información. Si les soy honesto, no tengo ni idea de qué significan como 160, pero no importa. El momento ahorita para las preguntas o comentarios del público. Creo que se han hecho ya se han emitido muchas ideas súper sugerentes acerca pues de los contextos de incidencia, de justamente estos problemas relacionados con la transparencia, de cómo generar procesos inclusivos, de cómo incluso plantearse cómo incluir estas historias de la gente en las cartografías, cómo se pueden visibilizar justamente los problemas más locales en esto, cómo tenemos diferentes públicos, cómo estamos incidiendo incluso en generar estas preguntas incluso en los propios órganos oficiales. En fin, creo que hay como muchísimas ideas que se pueden retomar. Si les parece bien, abrimos el micrófono para un diálogo un poco más largo con el público y seguramente después tendremos una ronda final de conclusiones para que cada uno de ustedes pueda como emitir estas ideas finales. No sé si alguien quiera tomar el micrófono de entrada. Sí, ¿se pueden presentar, por favor, al momento de hacer su pregunta o comentario? Gracias. Gracias, Nacheli. Bueno, soy Miriam González, me toca el segundo panel presentar a mí, vengo por parte de GeoChicas y OpenStreetMap, y yo tengo una duda específicamente para Josefina MacGregor. Creo que aquí estamos hablando mucho en cuestiones muy locales de la Ciudad de México, pero ¿qué pasa también con otros municipios, otras localidades que se encuentran fuera de la ciudad? También Obra Chueca, un ejemplo que se me ocurre es Quintana Roo, que hemos visto cómo ha sido una voracidad asquerosa, destrucción de manglares, destrucción de áreas que eran de alguna forma de contención de las zonas costeras. ¿Cómo también Obra Chueca puede también aportar allá, o si ya está de alguna forma ya haciendo cosas en esas regiones que están muy vulnerables para, pues para todas las poblaciones de esas regiones? Gracias. Mira, se han comunicado con nosotros como de 15 lugares diferentes. El fondo que tenemos es prácticamente cero. Todos trabajamos y esto es lo que hacemos como una labor de conciencia social, pero todos trabajamos simultáneo. Y la base del éxito de Obra Chueca ha sido el conocimiento de nuestro mercado, que es la Ciudad de México. O sea, para tener un proyecto exitoso tienes que hacer la pregunta correcta. Y nosotros hemos hecho las preguntas correctas porque llevamos 20 años de seguimiento de la ciudad. Creo que el tipo de proyecto como Obra Chueca sí es un proyecto muy local. Nosotros hemos ofrecido en todos los casos apoyo para el desarrollo en términos del conocimiento, pero el hacer las preguntas, solo conociendo bien qué pasa en tu entidad puedes hacerlas. Entonces, y eso implicaría para nosotros conocer los problemas de desarrollo urbano de todas las demás entidades a fondo, ver el origen de la problemática para poder realmente hacer la pregunta correcta y tener las variables adecuadas. Entonces, nosotros lo que les hemos ofrecido a todo el mundo es, nosotros los ayudamos a desarrollar el concepto, pero tiene que ser un grupo como nosotros que haga seguimiento local para que use las variables que son importantes para ellos, los niveles de incidencia y que vaya de acuerdo a la regulación de la zona. Y déjame decirte que aquí hasta de alcaldía en alcaldía la regulación puede cambiar y los programas parciales la hacen diferente. Entonces aquí se implica un conocimiento técnico muy profundo de la legislación y del comportamiento para hacer una herramienta que sea exitosa. A nosotros nos encantaría que esto se replicara. Hay quien tiene la tecnología. Esa tecnología está disponible. BIRC es la empresa, es la que nos apoyó en este proyecto a través de Mónica Tapia. Entonces, la tecnología existe. Lo que tendríamos que encontrar es un suma urbana en algún otro lugar
que tuviera ya algo de memoria histórica del comportamiento, que tuviera análisis legislativo y que tuviera una vinculación con la sociedad civil para poder lanzarla. Pero si tú sabes de alguien, encantados nosotros podríamos hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Digo, ahí nada más es que la normatividad territorial urbana es municipal, es de carácter municipal. Entonces, y tratamos de hacer esto en Monterrey, en algún momento vino un grupo, hablamos de esto con Guadalajara, les decíamos, es que ustedes tendrían que saber municipio por municipio y hacer un formulario municipio por municipio y el software se adapta y etcétera. Y entonces fue cuando hicimos la conclusión de que lo que se necesitaba es más bien un capítulo local, suburbana, que tuviera esa especialización como en distintos casos, ¿no? Y en distintos municipios y la actualización. Sí, el software es de escala, entonces no cuesta más, es nada más como decirle, ok, te damos permiso de editor para rehacer tu formulario, pero tú tienes que saber qué poner en el formulario. Y ese es la metodología que no hemos dicho de obra chueca, pero que ha sido un gran aprendizaje, es que están ahorita tan en la mente de la gente de voy y denuncio una obra chueca. Y entonces la gente levanta su reporte y nosotros hemos usado, gracias a Josefina, ese lenguaje de, no, esto no es una denuncia, esto es, levantas un reporte ciudadano y te dicen, ¿pero cuándo vienen a verificar? No, espérame, es que no soy yo la autoridad que va a ir a verificar. Pero llegó a ser es tan difícil denunciar que de pronto la gente piensa que esta es la ventanilla oficial. Y una de las cosas que sí quisiéramos trabajar es que esta se volviera una predenuncia que entre a los sistemas y procesos oficiales para entonces ahora sí, ok, autoridad, ¿cuándo vas a denunciar? Y no solo un crowdsourcing, sino se convirtiera como en una ventanilla de gestión urbana de denuncias, etcétera. No hemos llegado para allá y algún día espero que lleguemos, etcétera, pero que también la gente entienda esto de, no, este es ciudadano, no tenemos ninguna autoridad, no vamos nunca a ir a clausurar ninguna obra que reportes aquí, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Jessica Vázquez, venimos de Iztapalapa, mi compañera y yo. Y bueno, mi pregunta sería, si como simple ciudadana, ¿cómo podría yo apoyar en caso de los acontecimientos que se han ido dando en cuanto a temblores, grietas y todo esto, pero ¿de qué forma puedo yo garantizar que mi recurso o mi apoyo realmente llega a las personas afectadas? ¿Hay alguna forma de saberlo? Ahorita con lo que hay, no. Espero que algún día eso cambie. Aprendimos mucho de la experiencia de verificado en donde estuvimos y estamos tratando como de modelar sobre eso. ¿Qué era verificado? Y es que había mucha gente tratando de ayudar, muy poca información clara, verídica, actualizable, porque además salía en Twitter o en Facebook, aquí se necesita agua y llegaban toneladas de agua y ya no se necesita agua, incluso el agua está estorbando, desde eso, hasta también esto de dónde donas, a quién le donas, qué va a pasar años después con ese donativo. Entonces, ahorita no hay un lugar único de esa información, hay, como decía, 5 portales de donde donó fulanito de tal, donde se está trabajando las obras de reconstrucción, está la memoria de verificado, que pues también son datos abiertos y muy interesantes también de cuando sucede una emergencia, cómo las necesidades van cambiando, en dónde, etcétera, y de alguna forma como también quedó claro esto de qué importante es verificar la información y gestionarlo a lo largo del tiempo, y lo que no hicimos ahí, pero espero que en algún momento, es aprender a abrir reportes y cerrarlos, porque seguía viendo esto de, se sigue aquí usando, no, ya llegó, ya lo donó fulano, incluso podríamos a futuro reportar que lo donó fulano, cerrar ese reporte, o incluso, por ejemplo, herramienta muy especializada que se usó, se donó, etcétera,
y que luego se necesitaba regresar, ¿no? No sé si se acuerdan, las luminarias estas que los cineastas donaron para iluminar, pues esas se necesitaba regresar. En el caos de la emergencia, yo no sé si alguien la inventarió para decir esto es de fulano, mengano, sutano y hay que regresársela. O sea, es ese tipo de información que se necesita gestionar y por eso decimos, no nada más publicar, sino decir, ok, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, se regresa, la recibió, sí, todo regresado, ok, clic, ¿no? Se cierra. Bueno, mi nombre es Maribel Zamora, vengo de Iztapalapa también, y más bien mi pregunta sería, si existe alguna plataforma donde nosotros podamos ayudar, ejemplo, sobre este atlas de riesgo. En la colonia El Molino, efectivamente hay un riesgo latente porque las grietas están abajo de las casas. Entonces mi pregunta sería, bueno, yo estuve anteriormente también en la administración y cuando fue el sismo nosotros georreferenciamos todos los domicilios que fueron dañados. Sin embargo, obviamente a nosotros nos dieron esta aplicación desde la alcaldía y pues obviamente como funcionario sabes que vas y georreferencias. Creo que la delegación Iztapalapa fue la única que tuvo la georreferenciación. Sin embargo, con el cambio de gobierno, pues todo el trabajo que se hizo, pues se fue a la basura, porque obviamente este gobierno dijo, eso no sirve y se empieza de cero. Pero a nosotros como ciudadanas también nos interesaría saber cómo, si existe una aplicación o una plataforma donde nosotros podamos ayudar en la cuestión del atlas de riesgo, porque efectivamente hay casas que están en riesgo y que obviamente las políticas del gobierno de la alcaldía, pues ellos solamente están sobre las calles, ¿no? Vamos a arreglar la grieta que está en la calle, pero dejan a un lado a la gente que efectivamente está en riesgo y que sigue viviendo en esas viviendas. Esa es mi pregunta, si habrá una plataforma, una aplicación o cómo podemos, porque es muy interesante esto de la georreferenciación que ustedes decían, cómo georreferenciamos algún tema, en este caso pues nos interesa el atlas de riesgo, es esas casas que efectivamente cuentan con una grieta por debajo. No hay ahorita una aplicación como tal. Ese es exactamente el debate, ¿no? Con el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. Hay un posicionamiento público de las autoridades respecto a esto, respecto a que se quiere generar justamente como un mecanismo participativo para que uno pueda hacer este tipo de cosas. Sin embargo, de hecho, lo pedimos por transparencia y nos lo negaron, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas en las cuales nos gustaría como incidir en el corto plazo, ¿no? Justamente, y esta, por ejemplo, es una de mis grandes dudas, o yo lo digo públicamente porque yo no lo tengo resuelto en mi cabeza, ¿no? Creo que las experiencias que hemos tenido con organizaciones específicas en diferentes lugares de la ciudad nos han dado pie como a identificar la urgencia de contar con estos mecanismos de georreferenciación, de validación colaborativa, ¿no? Porque parte del asunto también es que cuando tú dices, bueno, esta es una zona, con todos los comillas del mundo, de riesgo, ¿no? Te van a decir, bueno, pero es que esto es una percepción personal tuya, ¿no? Esto es un problema que tú estás diciendo, pero en realidad hay indicadores bastante objetivos. Entonces, justamente una de las dudas que tenemos es cómo generar estos procesos de validación colaborativa a través de los cuales se pueda incluso legitimar socialmente la información que nosotros estamos generando, ¿no? Porque parte del asunto es que te van a decir, no lo puedes publicar porque o sea, es una percepción de las personas que están allí, ¿no? Y además estás generando problemas de credibilidad y no sé qué tanto, ¿no? Una de las cosas que es importante es que es importante mencionar es que los sistemas de información geográfica no existen allá arriba en la nube, ¿no? O en un disco duro o en un servidor. Los sistemas de información geográfica de los que estamos hablando ahorita son sistemas en los cuales los usuarios somos parte del sistema de información, ¿no? Y entonces el dato que está allí no solo es que nos sirva para algo, no es solo que nosotros lo generemos, sino que existe para generar un efecto
en el referente geográfico. ¿Para qué queremos un sistema de información que esté ahí arriba y que no genere un cambio en el territorio, si es que ese es el sentido de ese sistema, ¿no? Entonces, o sea, la pregunta es, la respuesta a esta pregunta es, que yo sepa, no existe en este momento. La propuesta es hacer eso, la propuesta oficial es hacer eso a través de los cuadrantes de seguridad pública, que no puede ser la forma más inorgánica de actuar, o sea, no va a funcionar eso. Aparentemente no les queda claro que eso no va a funcionar, pero no va a funcionar porque no es una forma en la cual la gente tenga iniciativas de colaboración, la gente no se conoce, la gente no tiene redes bajo esa división geográfica, ¿no? Pero necesariamente tenemos que generar una reflexión acerca de cómo hacer esos sistemas y de cómo replicar esos sistemas en contextos extremadamente diversos como son los de esta ciudad, porque nosotros somos una ciudad increíblemente heterogénea, ¿no? En términos territoriales, en términos de quiénes somos, cómo nos relacionamos, en fin. Eventualmente ocurrirá porque es una demanda social, pero hasta el momento pues vamos en el camino, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que sí hay un mini avance, del cual, no sé cómo, y en uno de estos diálogos puede salir, pero del cual uno se puede agarrar, y es que en la nueva ley de gestión de riesgos ya existe, bueno, no, existen dos cosas ahora. Existen dos cosas. Uno es la definición de un atlas de riesgo participativo. Entonces eso ya es una definición legal. O sea, ya es una obligación de una autoridad. Entonces, bueno, habría que empezar a usar esa obligación. No sé cómo y por eso esa es una discusión. Y la segunda es que existen, y vale la pena leerla, el Consejo, digamos, de la Ciudad de Gestión de Riesgos, donde hay 10 lugares para la sociedad civil, dice, de los cuales 5 son para la iniciativa privada. Y luego, de cada alcaldía debe de existir un consejo de gestión de riesgos que debe de tener 3 lugares para la sociedad civil, de los cuales 1 para la iniciativa privada. Entonces, lo que también estamos tratando de hacer, además del que si la plataforma y los actores, que estos consejos realmente operen y que estos lugares de la sociedad civil realmente existan, y que para eso hemos estado discutiendo, hacen falta 2 cosas. Una es como los registros, de dónde me registro si quiero ser parte de ese consejo, que va a ser seguramente su pregunta, ¿no? Entonces empecé a decir, ok, ¿cuál es el registro cuál es la convocatoria para hacer, ocupar ese espacio? ¿Cuáles son los requisitos de esa convocatoria? Y empezar un poco así, a decir, si soy de la alcaldía, digo, de la administración pasada o no, pues soy ciudadano, ahí hay un espacio ciudadano, o sea, quiero saber, y tal vez por acceso a la información, por hacer cartas o por alguna forma, pues crearlo, siempre decimos la silla ciudadana, crear esa silla ciudadana, ocuparlos y también desde ahí gestionar este tema del atlas de riesgo participativo. Entonces digo, son ideas para pensar luego en la universidad y la ciudadanía, ¿no? Nada más un comentario rápido. Aquí vas a ir contracorriente. En la ley de planeación, la iniciativa no tenía ni siquiera la palabra riesgo en toda la iniciativa, de una ley de planeación de la ciudad. Nosotros hemos empujado mucho que se incluya la gestión integral de riesgo y lo último que me dijeron es que el riesgo no es parte de la planeación. Entonces nuestra propuesta es que toda la planeación partiera del riesgo y dependiendo de los riesgos a los que está expuesto la población, tú tienes tu planeación y ellos nos contestaron, el Congreso, es que el riesgo no es parte de la planeación. Entonces, ahorita vamos contracorriente porque el riesgo implica decisiones importantes en términos de desarrollo urbano. Desarrollo urbano es uso de suelo implica mucho dinero. Y no solo grupos clientelares en zonas de riesgo, una serie de cosas, ¿no? Que ya uno hace el análisis y hay un trasfondo político. Entonces, yo creo que ahorita lo que ayudaría es que todos exigiéramos como punto de partida la gestión integral del riesgo para llegar a la meta o objetivo que estamos buscando. Me gustaría, antes de darle la palabra a un comentario final por parte de nuestro público, decir que, como les mencionaba,
normalmente tenemos mucho público virtual y nuestro público virtual es bastante entusiasta. Entonces tenemos algunas preguntas, pero hay una en particular que me gustaría poner aquí como para algún comentario. Uno de nuestros seguidores es Luis Alberto Franco, que es jefe de enseñanza de educación secundaria. Y pues le pregunta a los ponentes, ¿qué recomendación harían ustedes, por ejemplo, para los docentes en el área de geografía de secundaria, para abonar en esta temática de los mapas colaborativos y del conocimiento del territorio? Yo le voy a responder con una experiencia que tuve recientemente que fue para mí muy notoria. Me invitaron a dar una presentación de desarrollo urbano a niños de tercero de primaria. Tenían entre 8 y 9 años. Y el punto es que ellos tenían que desarrollar su ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llegué, se pararon, ¿y cómo sería tu ciudad? Les pregunté, y me dijeron, 6 Disneylandias, porque a los grandes no les importamos, tiendas pero de ropa para chiquitos, más dulcerías, o sea, fue increíble escucharlos. Y era mi reto explicarles el riesgo y áreas verdes a ellos. Y formé mi grupo de geólogos, entre los niños que no sabían quién era, qué era geólogo, el de ingenieros, el de arquitectos, el de diseñadores de ciudad. Tuvimos un ejercicio de 2 horas con Lego y al final me hicieron una carta de agradecimiento cada uno de los 40. Y había cartas impresionantes, pero casi todos me decían, gracias por ayudarme a entender que las cosas no van donde uno quiere, sino donde uno puede. Y uno de ellos, su papá era constructor, y dibujó un dibujo que tenía una raya y grietas abajo, y arriba un edificio chueco, y le decía, Roberto, ¿por qué pusiste el edificio ahí con cara de enojado y signos de interrogación? Otra niña puso, ¿cómo? Hay van áreas verdes, y le preguntó a la clase, ¿por qué? Porque si hay grietas abajo, arriba no puede ir nada, qué tontas, áreas verdes arriba. Entonces, la capacidad de comprensión de los niños fue en algunos casos mayor y nos ha costado menos trabajo que en adultos. Mi recomendación es arrancar estos conceptos que pueden ser o parecer difíciles. Gracias por ayudarme a entender que no es como quisiéramos, sino como nos permita vivir una vida que no nos vayamos a morir, en otras palabras. Entonces, yo creo que el riesgo ha sido algo que se ha dejado fuera totalmente. Si es profesor de secundaria, hay que tener dinámicas de grupo que puedan transmitir, pero realmente esto fue hace 3 semanas esta experiencia, y a raíz de esto tomamos una decisión. En los talleres que estamos dando en Santa Rosa y San Bartolo, vamos a hacer simultáneamente un taller de jóvenes y niños con la misma información que le estamos dando a los padres, pero adaptada a ellos de manera que se vuelva una conversación familiar. Entonces, quizá meter algo en familia para los de secundaria y simultáneamente, ¿por qué no dar una plática? Más bien una anécdota brevísima. Un profesor de la UDG se llevó a sus alumnos de biología al lago de Chapala y les preguntó que cómo se lo imaginaban en 20 años, 50 años. Y los alumnos dijeron, pues mira, ya no va a haber peces, va a estar seco todo esto, va a estar invadido, por acá va a haber zonas habitacionales en esto, el lago va a estar desecado y pues va a ser un caos, ¿no? El profesor se quedaba helado, decía, ¿qué les pasa? Ustedes tendrían que estarme diciendo esto va a estar saneado, esto va a haber perfectamente ordenado, la biodiversidad va a estar recuperada. Y ese es el tipo de hacia dónde tenemos que estar volteando a ver. Digo, yo a mi hijo chiquito le enseño así Río Churubusco y me dice, ¿por qué se llama río? Pues porque aquí hay un río y lo vamos a recuperar y esta avenida va a desaparecer y entonces se saben los ríos de la ciudad que no están, pero él los va a recuperar, ¿no? Y entonces, y esta cartografía y estos mapas hacia el futuro, bueno, si nos ponemos más técnicos, pues sí tienen nombre, es el ordenamiento. El ordenamiento lo tenemos que voltear a ver, ¿no? Que es la zonificación, que es todo esto, y es la planeación, y dependiendo la región urbana, rural, donde nos encontremos, pero tenemos que planear para el futuro que queremos, no para, o sea, entonces, vaya, todo lo que hacemos, pues toca el denunciar, el hacer esto, el hacer aquello, pero también tenemos paralelamente que estar volteando a ver hacia la cartografía del territorio que queremos vivir.
mucho, ¿no? Esto de necesitas a los geólogos, a los geofísicos, entender cuál es la diferencia entre el geólogo y el geofísico y el arquitecto y el ingeniero, y el trabajador social y el psicólogo. O sea, creo que esos saberes es muy importante. Entonces, entre más rápido se aprendan o más pronto se aprendan a escuchar, a entender las relaciones entre lo que yo sé y lo que la otra persona sabe, o lo que yo no sé y quiero aprender de la otra, también es importante. Gracias. No sé si hay alguna pregunta o comentario más. Sí. Con esto cerramos esta primera mesa. Hola, buenas tardes. Buenos días todavía. Me llamo Octavio Oviedo, soy urbanista y politólogo de aquí en la UNAM. Son dos cosas. Bueno, la primera es una cuestión como más de opinión, su experiencia. ¿Por qué consideran que nos importa tampoco la planeación urbana y el desarrollo urbano en esta ciudad, a menos que, digamos, nos suceda algo, realmente tengamos que estar viviendo cómo se ha hecho la planeación? Y la segunda es, de acuerdo a la nuevo, se puede decir, al nuevo entramado de planeación que se está ahorita trabajando, entre comillas, ¿cuál consideran que es el papel de la alcaldía? Siendo que la alcaldía, si bien propone qué se va a hacer, no es, digamos, no es terminante o si no es tan terminante la información que ellos tengan, y que sí se tiene que someter, bueno, a la cuestión del Congreso, a la cuestión del gobierno central. Bueno, no tenemos ley, sí teníamos una ley de planeación ahí súper chafa, y creo que han sido una discusión de muchos años, pero creo que por primera vez, y tal vez la importancia, igual que Josefina rescató, es la coyuntura para tener planeación y ordenamiento territorial en la ciudad. Esto de que hemos tenido dos, desarrollo urbano y ordenamiento ecológico, y que no se han integrado, me parece importante. Esto de que no se ha visto el tema de los ríos o del agua como parte de la planeación, o del calentamiento global y el cambio climático en la parte de la planeación y del ordenamiento. Entonces me parece que este es un momento, pues, de los próximos 3 años donde vamos a estar definiendo eso. Creo que en las discusiones del constituyente lo que sí se rescató y que quedó a nivel constitucional, no sabemos si en la ley de planeación y en la ley orgánica del instituto, pero que hay espacios para que los distintos actores intervengamos, definamos, aprobemos, y pues van a ser estos meses de si va a ser tal cosa o si nada más va a ser para la foto y decir que ya se cumplió. Y la medida en que estos espacios de participación y de organización tengan facultades y atribuciones, va a suceder eso. Y creo que eso es fundamental porque, como lo que dice Josefina de los niños, o sea, la ciudad también es, o la planeación no tiene que verse como de arriba para abajo y ok, aquí voy a construir la calle y aquí voy a construir los miles de edificios, sino también la que se interactúa con los actores. Y el tema de obra chueca para nosotros es eso. Sedubi, Sedema, PAOT no tienen capacidad para verificar e identificar todas las violaciones de uso de suelo. O sea, tiene que ser la misma ciudadanía que esté haciendo control democrático sobre la planeación, y el tema de las denuncias y de las verificaciones tienen que ser también procesos como eficientes, así como dicen que esto de la ventanilla única para la construcción, yo digo la ventanilla única para la denuncia y el control de la planeación y de la gestión urbana, cómo eficientamos esos procesos, los volvemos simples, etcétera. Y que los actores sean parte de no solo de la planeación, de lo de la gobernanza territorial. Y creo que el instituto, pero sobre todo estos espacios del Consejo Ciudadano, el directorio técnico, lo que se va a crear en ese sentido, pues tendrían que ser actores fundamentales de las alcaldías. Va a haber unos lineamientos de cómo, y en teoría una de esas iniciativas dice que el instituto las va a ratificar, o sea, las propone la alcaldía, pero las ratifica el Instituto de Planeación.
y digamos, la zonificación secundaria, que no es la general de la ciudad, pero la de los programas de ordenamiento territorial de demarcación, que es la de la alcaldía, se van a definir en la alcaldía, supongo que muy facilitados por estas unidades de planeación, aprobados por el consejo, igual que los programas parciales. Entonces el consejo, y a todo el mundo yo le digo, los concejales, ubíquenlos, porque ese va a ser el poder de la aprobación y del lápiz y del mouse, como le dicen ahí, de dónde quedan las alturas, las áreas libres, etcétera, etcétera, los usos de suelo. Entonces son figuras que van a ser fundamentales de aquí al 2021-22, que se aprueben, y fijarse mucho en los lineamientos que va a crear el instituto para estos programas de demarcación y los parciales, pero el poder y la dinámica va a quedar en las alcaldías. Entonces, sí es un poder fundamental. Y ojalá pues se ocupen, así como están estos consejos de gestión de riesgos a nivel de la alcaldía, también se puedan ocupar esos espacios y esos procesos participativos de planeación a nivel de la alcaldía. Para responder a tu primer pregunta, el punto es que los factores económicos están por encima de la sustentabilidad de riesgo. Mientras tengas este criterio es imposible hablar de planeación, ¿no? Y así ha sido los últimos 30 años en esta ciudad. No, en el 97 tenemos una planeación bastante buena, déjame decirte, pero bueno, finalmente ha ganado la parte económica y entonces, mientras no hay un equilibrio de estas cosas, es imposible hablar de planeación porque se van a dejar las lagunas legales suficientes para permitir que rija el interés económico, punto. Y el interés de riesgo y sustentabilidad se van a dejar por alto. Y la segunda, creo que todavía ahorita se están definiendo las reglas del juego, poco se busca dejar los mismos elementos que han girado alrededor de esta ciudad los últimos 15 años, está en nosotros forzar a que se cambien las prioridades, a empezar por riesgo y luego por sustentabilidad, y finalmente se van a abrir muchos espacios ciudadanos que ojalá y sí permita, y son personas como ustedes quien tendrían que ocuparlos. O sea, quien tendrían que mostrar su interés por participar y finalmente ocuparlos para a través de estos espacios que se abran en el Instituto de Planeación o en las alcaldías, puedan de manera directamente incidir en las decisiones que se tomen. Manuel, un comentario final porque estamos por cerrar la mesa. ¿Quieres? Bueno, me sumaría, pero como para dar el complemento del tema rural y en materia también del ordenamiento, y que hay una dificultad por igual, ¿no? En el tema de la implementación, ¿no? Porque además, habiendo muy buena planeación o no, cómo se implementa es un reto. Y luego, y en el tema ambiental, los retos que enfrentamos son tremendos, y justamente el poder económico se mete hasta los rincones, y por ejemplo, hasta los rincones del reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental en materia de ordenamiento ecológico, donde se le puso un asterisco a todo el reglamento diciendo menos hidrocarburos. Y entonces resulta que el ordenamiento no puede reglamentar a los hidrocarburos. Pero luego la minería dice lo mismo porque dice que es un sector federal y entonces que tampoco puede ser regulado ahí, aunque, vaya, y ahí te puedes enfrascar en discusiones y litigios, para tratar de ver si el ordenamiento es vinculante o no, ¿no? Porque de repente incluso hasta puedes encontrar hasta artículos académicos que discuten si es vinculante o no. Bueno, desde luego es vinculante. ¿Y cómo hacemos para que sea vinculante incluso un ordenamiento comunitario? ¿Cómo hacemos para que eso, o sea, para que verdaderamente podamos tener un manejo integrado del territorio? Y creo que sí, la clave está en la planeación. En eso estamos totalmente de acuerdo en esta mesa. Y planeación y vinculación a la implementación. Muchas gracias. Pues con esto cerramos esta primera mesa. Muchas gracias a nuestros superponentes.